sobre toda la coyuntura que se está dando, pero primeramente comenzar acerca de, había mucha expectativa al momento de la creación del Ministerio de Ambiente y quizás no hemos visto, digamos, no se ha tomado la debida importancia del caso. Entonces quisiéramos saber cómo se repiensan los mecanismos acerca de cómo deberían unificarse las competencias sobre las cuales debería, digamos, pronunciarse el Ministerio de Ambiente. A ver, bueno, primero permítanme saludarlos, ¿no? A los chicos de TEMIS, a los estudiantes y las estudiantes y de Enfoque Derecho. Y hay que recordar que el Estado históricamente se ha estructurado sectorial. Recuerden que desde la formación de los ministerios siempre respondió en la historia del Perú, de la República, a una lógica sectorial. Pero en algún momento en la evolución de los estados, y esto ya a nivel global, se empezaron a incorporar temas transversales. Y entonces resulta siempre complicado incorporar un tema transversal en una lógica que era históricamente sectorial. Es más, no hay nada más sectorial que un ministerio. Entonces mucha gente se pregunta cómo puede llevar uno un tema transversal llamado ambiente a un ministerio que es un sector, ¿no? Porque lo que uno pareciera hacer es reproducir la lógica sectorial nuevamente. Es por eso que en la organización del Estado se piensa en la idea de los sistemas de gestión pública. Porque la idea de un sistema de gestión pública es articular al Estado para brindar o prestar servicios en una lógica transversal y multisectorial. Cuando uno piensa en un sistema, justamente de lo que se trata es de eliminarle a los sectores sus competencias, porque los sectores son especializados en sus competencias. De lo que se trata es de articularlos en una lógica común, en este caso es el tema ambiental, y hacer que en esta lógica común haya un ente rector que para que los temas ambientales pueda coordinar cercanamente con los sectores. Entonces, mucha gente cree que uno tiene que estar luchando por la competencia. O sea, yo tengo que quitarle la competencia a MINEM, o le tengo que quitar la competencia al MINAJO, le tengo que quitar la competencia. No necesariamente, hay competencias que pueden seguir en la especialidad de lo sectorial, pero con un ministerio que pueda dictar las líneas maestras, las líneas estratégicas, las líneas políticas, para que el sector lo haga bien, ¿no? Entonces ese es el tema básicamente alrededor de las competencias. ¿Y cuál debería ser el rol que tenga el Ministerio del Ambiente en todos los temas de conflictos sociales que hay ahora? Tiene mucho que ver, porque el conflicto social tiene una variable ambiental fuerte. El conflicto ambiental nos muestra que, por ejemplo, no necesariamente hay una credibilidad en los instrumentos de gestión ambiental, tipo el estudio de impacto ambiental, pero el estudio de impacto ambiental no es el único instrumento de gestión ambiental. Hay instrumentos que son restauradores, hay instrumentos de control, hay instrumentos de planificación, hay instrumentos de prevención, hay leyes de prevención, de planeamiento, etcétera. Entonces al Ministerio de Ambiente le toca trabajar para fortalecer los instrumentos de gestión ambiental. Le toca también al Ministerio del Ambiente trabajar activamente para que la información que se produzca sea información creíble. La gente le ha perdido confianza a la información. Siempre empieza a pensar que la información que se produce responde a un interés particular. Y entonces le corresponde al Estado hacer que la información que se produzca sea una información veraz, creíble, objetiva, y que sea capaz de hacernos tomar decisiones debidamente sustentadas, debidamente respaldadas. Nos toca también ser muy didácticos, nos toca trabajar mucho con la ciudadanía, con las empresas, con los otros organismos del Estado, en hacer ver que todos tenemos una responsabilidad alrededor del tema ambiental. O sea, muchas veces los conflictos hacen creer que en realidad el problema está en el otro y que parte del problema no está en uno mismo. O sea, el tema ambiental pasa por reconocer que los problemas están en el comportamiento humano en relación con la naturaleza, en el comportamiento humano en relación con los ecosistemas o el comportamiento humano alrededor del tema ambiental. Entonces es una responsabilidad del Ministerio realmente enseñar día a día, y esto no solo a los ciudadanos internamente en el Ministerio, con los otros sectores que forman el gabinete, de la responsabilidad que tenemos en el tema ambiental. Y centrándonos en el tema de los estudios del impacto ambiental, ¿cree usted que deberían pasar a formar, a ser supervisados por el Ministerio del Ambiente únicamente? Ahí nuevamente entramos en la lógica sectorial. No se trata entonces de los quito todos a esto y los paso todos acá. Y por otro lado hay que tener en cuenta que los estudios de impacto ambiental son tan solo una etapa de un proceso más grande llamado evaluación de impacto ambiental.
Entonces, la evaluación de impacto ambiental es un proceso que tiene 4 etapas, ¿no? Desde que se definen los términos de referencia, se aprueban, se elaboran los estudios, se revisa y finalmente se hace el monitoreo. Entonces, cuando uno piensa en fortalecer el sistema, puede pensar en las distintas etapas del proceso y decir, acá quizás yo debería tener, o el Ministerio debiera tener un rol más importante. Por otro lado, una de las cosas que es importante es fortalecer el sistema de revisión de los estudios, porque cuando uno tiene un sistema de revisión creíble, entonces se va a evitar que estudios malos prosperen. Y la gente va a decir, confío en la opinión de este dictamen, porque el Estado nunca va a poder renunciar a su decisión final. Eso sí, recuerden, ustedes son abogados, ¿no? Pero va a haber un dictamen de un organismo técnico suficientemente sólido que dirá, esto tiene estas observaciones, o esto está bien hecho, o esto está mal hecho. Entonces, si mejoramos la lógica de la revisión, creo que vamos a haber dado un avance significativo. Pero hay que tener en cuenta, por otro lado, que los estudios de impacto ambiental, que lo que muchos llaman tan solo estudio, es un sistema de evaluación de impacto ambiental. Y el sistema tiene categorías, tiene 3 categorías, más una que se creó posteriormente, que es la evaluación ambiental estratégica, y está vinculado a distintos proyectos de las actividades económicas o actividades humanas y su vinculación con los riesgos. Entonces, cuando estamos hablando de evaluación de impacto ambiental, estamos hablando, sí, probablemente de una mina a tajo abierto o un pozo petrolero, pero también estamos hablando de la estación de servicios que expende combustible en la esquina. Entonces, intentar pensar que yo voy a pasar los estudios de impacto ambiental de todos los sectores a un solo sitio, termina no siendo no solo iluso, sino contradictorio en una lógica de eficiencia, porque ya ha mostrado la experiencia latinoamericana, y no quiero mencionar países, que cuando esto se ha intentado hacer, lo único que terminan es agobiados por una cantidad de estudios que no tienen ningún sentido que estén tan solo en un ministerio. Entonces, en eso estamos trabajando, hacer que el sistema sea un sistema bien articulado. ¿Y si no fuera a un ministerio, sino a un organismo autónomo? Lo que pasa es que nuevamente, o sea, tú tendrías, siempre vas a tener la necesidad de coordinar sectorialmente. O sea, claro, siempre uno piensa que los organismos constitucionales autónomos funcionan, pero eso no significa, nuevamente, lo ambiental no significa que no vaya a seguir existiendo lo sectorial. O sea, las minas van a seguir siendo reguladas como minas por un sector minero, los pozos petroleros por el mismo sector hidrocarburos, la actividad pesquera e industrial va a estar en el Ministerio de la Producción. Entonces yo puedo crear cualquier entidad, pero no por eso le voy a quitar todo, porque entonces la pregunta es a qué nivel de crecimiento vas a crear este organismo para que vea todo. No, igual siempre va a tener que haber una coordinación sectorial. Lo que pasa es que el rol de las cabezas de sistema, y eso es lo que el Ministerio del Ambiente es la cabeza del sistema de gestión ambiental, es dictar los lineamientos para que los sectores estén alineados. Bueno, por eso se llama justamente lineamiento, o sea, dictar las políticas para que los sectores sigan estas políticas. Ese es un rol y una meta que espero cumplir en mi gestión, que las políticas sobre los distintos temas sean cumplidas por los ministerios. Y aterrizando un poco en el caso Conga, se ha hablado mucho que este estudio de impacto ambiental debería volverse a hacer por una empresa internacional. No sé qué opina. La medida que ha sido asumida y que ha sido anunciada el día de ayer por el presidente del Consejo de Ministros es someterlo a un peritaje internacional. Y me parece una medida acertada, fruto de las características especiales de este conflicto. Pero no necesariamente esa va a ser la forma en la que operen todos los estudios en el futuro. En realidad, este conflicto vinculado al proyecto Conga y los mecanismos para su solución, lo que nos están generando son enseñanzas, y entonces nos permitirán estructurar el sistema mejor. Entonces, el peritaje internacional, ¿qué características y qué condiciones van a tener? Las que resulten del diálogo. Ayer el presidente del Consejo de Ministros también dijo, cuando le hicieron esta pregunta, justamente fruto del diálogo definiremos cómo opera, ¿no?, el tema del peritaje internacional. Porque si lo que ha ocurrido es que se ha perdido credibilidad en el instrumento, entonces no tiene mucho sentido que una sola entidad del Estado diga quién va a ser de empresa, en cuánto tiempo, con qué resultado. Mejor que sea resultado del diálogo. Entonces creo que esta experiencia del peritaje internacional nos va a ayudar bastante. Pero, ¿y qué mensaje da eso a los inversionistas un poco? Porque... No, yo creo que el mensaje puede terminar siendo positivo. El mensaje es: el gobierno escucha,
el gobierno intenta enfrentar las bases de aquello que puede haber generado desconfianza y plantea soluciones. De toda esta experiencia conflictiva, de lo que resulte del diálogo y de las soluciones, aprenderemos y haremos mejores al sistema. Y yo creo que Conga también puede ser visto como una oportunidad, porque cuando uno tiene conflicto, el conflicto también genera cambio. Y si fruto de este conflicto todos entendemos que podemos mejorar y articular un sistema mejor, habremos ganado. Entonces en algún momento se dirá, Conga fue un punto de quiebre, sí, pero fue un punto de quiebre para mejorar. No fue un punto de quiebre para hundirnos en el problema, sino para encontrar soluciones. ¿Y cuánto tiempo más o menos calculan que se demoraría este peritaje internacional? Los ministros están ahora reunidos o han ido a Cajamarca para continuar con el diálogo y se espera que de ello se puedan establecer los mecanismos operativos. Entonces, la duración será aquella que sea fundamental para alcanzar los objetivos del peritaje, ¿no? Uno no puede adelantar opinión en ese sentido porque lo que se busca es que el peritaje sea sólido y el peritaje derive de lo que las partes puedan acordar. Y ya una pregunta un poco para ir a las posibles soluciones. Ya sé que en el caso Conga se va a hacer el peritaje internacional, pero han surgido voces como PPK que habla de dar acciones a las comunidades campesinas, por ejemplo, sí. Y otras opciones han sido dar derecho de propiedad sobre el subsuelo. Sí, correcto. Entonces no sé qué opina de eso. Las medidas que están vinculadas a algo que yo siempre he denominado asociatividad pueden ser diversas. No necesariamente son jurídicas todas, porque efectivamente hay algunas voces que siempre dicen si hubiera una vinculación suelo-subsuelo, entonces la relación sería distinta. Lo que la experiencia muestra es que incluso cuando puede haber esta relación suelo-subsuelo asociada, que en el derecho anglosajón se llama el simple fee estate, ¿no? O sea, la propiedad absoluta del inmueble, esto no significa que quien tiene esa propiedad sobre la superficie del subsuelo tenga o la capacidad técnica o tenga el capital para hacer la explotación. Entonces casi siempre va a tener que asociarse con alguien que tenga la tecnología, el capital, el conocimiento para hacerlo. Y la historia del mundo muestra que incluso en esas circunstancias han terminado generándose monopolios, ¿no? Es decir, viene alguien que tiene el capital y entonces lo que hace es comprar la tierra en precios muy baratos, planteándole al propietario, que incluso sabe que hay recursos en el subsuelo, planteándole, ok, pero tú no tienes el conocimiento, yo te compro la tierra y yo lo hago. Entonces, siempre estas soluciones hay que evaluarlas correctamente. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que algún nivel de asociatividad debe existir. Eso ya deriva de una relación de privados. O sea, el gobierno puede ser un promotor de acuerdos justos, un promotor o una entidad que invoca a que las partes se pongan de acuerdo, dicta políticas para orientar este comportamiento, pero de los privados saldrán los mecanismos de asociatividad que puedan existir. Suelo y subsuelo es algo que siempre corresponderá evaluar, mecanismos contractuales de acceso a la tierra también, ¿no? Accionistas o no una empresa, pero estas son cosas que tenemos que ir evaluando, que el Estado lo que va a promover son los acercamientos para ver cuáles podrían ser los mejores mecanismos de asociatividad y en algún momento encontraremos el punto de equilibrio. Porque el tema ahora es, claro, se puede hablar de un monopolio en el caso hubiera este derecho de propiedad sobre el subsuelo, pero ahora lo que hay es un monopolio estatal donde básicamente el Estado es el que recibe los beneficios y no lo traslada, y hay todos esos problemas con el canon. Entonces van a ver de hacer algo en Conga para... Claro, pero ten en cuenta que cuando tú hablas de un monopolio del Estado, ¿qué cosa es el Estado? ¿No? O sea, el Estado somos todos, o sea, además todos somos parte de esta nación y el gobierno representa un Estado y además hay un principio fundamental en recursos naturales que es el concepto de patrimonio de la nación y en consecuencia su aprovechamiento debe estar basado en una lógica de beneficio colectivo. Eso no significa que entonces todos tenemos que ir a hacer la operación, pero sí el beneficio de una actividad de recursos naturales, ¿no? Debe intentar sustentar, ¿no?, a la colectividad. De eso se trata el tema patrimonio de la nación. Entonces no veamos mal el tema esto de que sea dominio del Estado, ¿no? Este es el gran debate. Yo siempre he dicho, uno puede tener en derecho dos posiciones, los recursos naturales en manos de los privados, y que incluso pueden ser comunidades, me refiero particulares, entonces suelo y subsuelo en manos o de una comunidad o de un propietario privado, o los recursos naturales en manos del Estado. Y siempre debatimos en los polos, es decir, en los extremos. Pero ¿qué ocurre?
que sean del Estado no significa que el Estado no pueda facilitar a los particulares su aprovechamiento, o que sean de los privados no significa que ellos puedan aprovecharlos como les dé la gana. En realidad, el tema central en recursos naturales es cuáles son las condiciones de aprovechamiento, cómo puedo generar condiciones que beneficien a todos. Ese es el elemento central de la discusión. Claro, o sea, por ahí va yo un poco, porque si aceptas que el Estado tenga finalmente la propiedad de estos recursos y que sea como es ahora, sí yo creo que se le puede exigir ese bien colectivo que tanto dice que está haciendo, porque ahora en Cajamarca, por ejemplo, vemos que el canon se usa mal, que la gente no tiene agua. Entonces, mi pregunta iba a ser si es que se va a ver esos temas también. Claro, pero el canon, a ver, no confundamos el hecho que estamos hablando primero de recursos naturales y la manera como articulamos la forma en que se accede al aprovechamiento con los beneficios que en este caso derivan en una figura llamada canon, con otra cosa que es las limitaciones que puedan estar existiendo para usar bien el canon. O sea, una cosa que tú regules aquí no significa que entonces esto va a ser acá. Claro, pero eso es la justificación de lo primero. Correcto. Ahora, esto se puede mejorar. A eso iba. Definitivamente esto se puede mejorar y yo creo que deberían existir mecanismos de asistencia técnica. Y estos mecanismos de asistencia técnica debieran permitir hacer que los proyectos que se sustentan en recursos de canon sean proyectos que realmente multipliquen los beneficios, ¿no? Entonces, ahora, este tipo de soluciones, si están buscando, deben haber visto que el gobierno está planteando algunas soluciones desde la lógica del canon, se está mirando definitivamente, ¿no? Pero esto no te conduce necesariamente a esto. ¿Que hay que fortalecerlo? Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Históricamente se ha demostrado, digamos, la deficiencia de los organismos estatales precisamente en los ámbitos de redistribución del canon. Entonces, respecto a eso, ¿cuál es la posición que el Estado está asumiendo respecto a una posible, digamos, si es que hay una factibilidad para que esto pueda realmente tener un consenso y entregarse en cierta forma a privados? Es decir, que ya no sea tanto una intervención estatal, sino que más sea un otorgamiento a concesiones privadas, digamos, en este caso las comunidades campesinas. ¿Hasta qué punto el Estado puede adoptar esa posición? Es decir, que el dinero llegue finalmente a las manos de las personas. Correcto. Bueno, aquí hay varias cosas a considerar. Hay sistemas de asignación directa de recursos, y esto no pasa necesariamente por el canon, a través de estos programas de alivio a la pobreza o estos sistemas de subsidio condicionado, ¿no? El programa Juntos y muchos otros que están incluso en el Ministerio del Ambiente. Hay un programa de conservación de bosques, ¿no?, que hace una relación respecto a alivio a la pobreza y conservación de bosques. Y son subsidios directos que definitivamente o de hecho generan alguna forma de aliviar especialmente las causas más estructurales de la pobreza. Pero como dice la ministra Carolina Trivelli, la idea es que estos subsidios puedan generar en algún momento, ¿no?, que los beneficiarios entren en una fase productiva. La ministra Trivelli dice hay que graduarlos, ¿no? Y me parece un término correcto ya que hablamos con estudiantes universitarios. O sea, uno tendría que estar en esta situación y en algún momento ser graduado. ¿Y qué significa ser graduado? Entré en fase productiva y en consecuencia puedo aliviar a través de mis actividades los problemas de pobreza. Entonces, puede ser con recursos del canon, puede ser con recursos de tal. La idea es generar las bases para la productividad de todos los peruanos. Entonces, sí, siempre puede ayudar que uno llegue directamente, pero hay que tener en cuenta que los recursos del canon están fundamentados en el aprovechamiento de recursos fuertemente, en el caso del canon, que son no renovables. En consecuencia, estamos hablando de actividades temporales, tan temporales como a veces 50 años, a veces 10, pero es decir, que se acaban. Si yo no tengo mecanismos para llevar a la gente a una fase de producción, los recursos del canon se terminan y la siguiente generación seguirá siendo tan pobre como la anterior. Y la idea es que la siguiente generación ya encuentre las bases para solucionar los problemas de pobreza en función a sus propios esfuerzos, con una orientación definitivamente del Estado.